Bienvenidos a este video, donde vamos a ver qué es un Arduino. Básicamente, un Arduino es una plaqueta con un conjunto de componentes con el que vamos a poder trabajar lo que es la robótica. Su principal componente es este chip integrado, que es el cerebro de nuestro Arduino. Este chip es el que realiza todas las operaciones matemáticas, cálculos, tiene una memoria interna donde podemos guardar el programa y va a ejecutar todo lo que nosotros le programemos. Para que este funcione necesita un conjunto de componentes para poder comunicarse con el puerto USB, recibir alimentación y tener una velocidad de reloj de trabajo. Bien, vamos a empezar por el puerto USB. Por este puerto vamos a alimentar con 5 voltios el Arduino. 5 voltios es el voltaje estándar del puerto USB. Así que lo vamos a poder alimentar no solo desde una computadora, sino con cualquier USB. Puede ser un cargador, puede ser un power bank, puede ser un puerto USB de un auto, de un estéreo. Podemos usar cualquier puerto para alimentar el Arduino. Para alimentarlo, el Arduino viene con su cable USB, ¿sí? Este es de tipo B, este tipo de ficha se llama tipo B, y esta es la tipo A, ¿sí? Este tipo de estándar se usa en las impresoras. Yo les recomiendo que se consigan un cable de impresora porque es más cómodo para trabajar. El Arduino viene con este cablecito cortito que si uno tiene una notebook puede ser fácil porque está cerca de uno para trabajar, pero en el caso de trabajar con una computadora de escritorio puede ser un poco incómodo, y realmente les recomiendo que se consigan un cable de estos que son de impresora. Les va a facilitar bastante lo que es la manipulación del Arduino mientras uno está trabajando, ¿sí? Es importante saber que el Arduino trabaja con 5 voltios, pero también lo podemos alimentar a través de esta otra ficha con un cargador de 12 voltios, puede ser 9 voltios, hasta 18 voltios va a aguantar. Si nos pasamos de 18 voltios seguramente se queme, ¿sí? Porque esto trae un regulador, que es este chip negro que de 3 patitas, que está acá. Esto es un integrado de regulación de voltaje. Lo que hace es el voltaje de entrada de este conector lo reduce a los 5 voltios del mismo USB, que es la alimentación con que se alimentan todos los componentes internos del Arduino, en especial el microcontrolador. Además del integrado principal del Arduino, del microcontrolador, tenemos otro integrado que es el que se comunica con el puerto USB. Este integrado también se alimenta con los 5 voltios del puerto y es el que nos permite generar una comunicación entre el microprocesador del Arduino y la computadora, porque no se comunican con el mismo lenguaje, entonces tiene que haber un intérprete entre ellos. Este chip cumple esa función, así que bueno, cuando nosotros usamos el puerto USB, este chip se alimenta, empieza a trabajar y es el que se comunica y hace de intermediario entre nuestra computadora y el microcontrolador, ¿sí? Este integrado tiene su propio reloj, tiene acá un cristal de cuarzo, que es el reloj de este integrado. También trae otro integrado aquí, más chiquitito, que si no me equivoco también es un regulador de voltaje. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, el principal es este regulador, que es el que reduce desde 12 voltios a 5 voltios para alimentar el Arduino. Este conector, si ustedes compran el kit de Arduino, les va a venir con una fichita para poder conectarlos a una batería de estas de 9 voltios. Pero no se los recomiendo porque consumen bastante energía y la batería de 9 voltios les va a durar muy poco. Pero si tienen una fuente de algún módem, algún router Wi-Fi viejo, lo pueden usar para alimentar tranquilamente por acá, ¿sí? Además de los puertos de alimentación y USB,
tenemos una serie de puertos en los laterales del Arduino en forma de pines. En estos puertos vamos a poder conectar diferentes componentes y programar para poder utilizarlos. Se dividen en 3 secciones. Tenemos los pines digitales, los pines analógicos y los pines de energía, los de power. Vamos a empezar por los de energía, que son los más sencillos y los que vamos a usar para alimentar, así como estamos alimentando el Arduino para que se energice. Desde estos puertos vamos a poder alimentar diferentes componentes que vamos a enchufar acá al Arduino, ¿sí? Por ejemplo, sensores, actuadores, servos, diferentes componentes que ya vamos a ir viendo. Fíjense que acá tenemos anotados unas referencias, ¿sí? Unas referencias de qué significa cada pin. Cada pin tiene una función diferente. Podemos ver que tenemos en primer lugar un pin que dice 5 voltios. Esto va a variar un poco dependiendo de los Arduinos. Estos pines de alimentación a veces cambian dependiendo de la versión, pero lo que son las anotaciones son iguales en casi todos los dispositivos, ¿sí? Tenemos lo que sería alimentación de 5 voltios. Este pin está conectado internamente directamente a lo que es el puerto USB o a la salida del regulador. O sea, si alimentamos con 12 voltios, se regulan a 5 voltios y de ahí se alimenta tanto el microcontrolador como este pin para que nosotros podamos de acá sacar energía y alimentar otros componentes. Fíjense que tenemos un pin de 5 voltios y abajo tenemos otro pin de 5 voltios. Estos dos pines son exactamente el mismo internamente, por lo que podemos sacar de acá 2 derivaciones a 2 componentes diferentes. También tenemos un voltaje menor de 3,3 voltios. Es un poquito menos que el 5 voltios porque hay algunos componentes que necesitan menos voltaje y con 5 voltios se quemarían. Así que tenemos una salida de 3,3 voltios que el mismo integrado, y ojo con esto porque uno si acá le exige mucha carga, mucha energía, puede quemar lo que es el integrado. Así que ojo con este pin. Este pin nos va a servir para alimentar alguna que otra cosita, pero no hay que sobrecargarlo porque está conectado internamente a un regulador. Así como está este regulador que es el de 12 voltios a 5 voltios, el microcontrolador del Arduino tiene un regulador interno que baja los 5 voltios que recibe a los 3,3 para poder alimentar algunos módulos que funcionan con este voltaje. Así que hay que tener mucho cuidado de no conectar sin querer esto a otro componente porque podemos llegar a quemar el Arduino, ¿sí? Es muy importante usar solamente los de 5 voltios y GND, que GND significa ground, es el diminutivo de tierra, ¿sí? Estos pines de GND básicamente son el negativo de la alimentación. En realidad no decimos negativo, ¿sí? Porque en realidad por ahí van a ver en algún esquema que se usa el positivo y el negativo, pero en realidad se usa lo que es tierra, que representa el 0, porque nosotros podríamos tener valores negativos. Podríamos tener un 5 voltio positivo en un circuito, pero también podríamos tener menos 5 voltios, ¿sí? Que bueno, en realidad se representa con un menos 5, pero GND o tierra es 0. Así que esto iría a los cables negros de lo que serían los componentes, ¿sí? Sería el GND, es tierra. Y es lo mismo que esta chapa. Ustedes saben que todos los metales son conductores. Entonces lo que es la puesta a tierra va a ir siempre en lo que es la chapa del puerto USB, ¿sí? Las carcasas de las máquinas. Incluso acá en el conector nosotros tenemos el positivo siempre en el medio y el de afuera, que es el que tiene más superficie,
siempre va a ser GND, va a ser el tierra o cero. Así que bueno, eso es un detalle que les quería explicar. Nosotros acá vamos a usar el GND y el 5 voltios para alimentar, por ejemplo, un servo, algún actuador, algún sensor, ¿sí? Con eso lo vamos a alimentar. En el caso que necesitemos más de una salida, una o dos, de acá podemos sacar múltiples cables. Podemos sacar un cable a un protoboard y del protoboard empezar a sacar derivaciones para sacar 5 voltios a más componentes que solamente 2. ¿Sí? Así que bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero quiero que sepan que desde acá, desde este puerto de power, vamos a alimentar los diferentes componentes que vayamos enchufando, ¿sí? Así que esto va a ser como nuestra fuente de energía del Arduino. De acá vamos a sacar la energía para todo lo que nosotros queramos alimentar. Bien, después tenemos de este lado del Arduino, tenemos una serie de pines que se componen por 12, desde el 0 hasta el 12, y son pines digitales. Fíjense que dice acá digital, ¿sí? Y significa, digital significa que puede estar encendido o apagado, ¿sí? Así como tenemos acá una alimentación de 5 voltios, nosotros podemos transformar cualquiera de estos pines en una alimentación, ¿sí? Por ejemplo, para encender un LED, una lamparita, un LED, ¿sí? Nosotros podemos conectar, tomar como positivo, como alimentación para el LED, uno de estos 12 pines y desde el Arduino darle la orden de que ese pin se encienda. Vamos a poder encenderlos o apagarlos. Entonces con eso vamos a poder alimentar temporalmente diferentes componentes. O sea, podemos alimentar un LED en el momento que nosotros lo necesitamos alimentar para indicar que está encendido el equipo y después apagarlo para indicar que el equipo se entró en suspensión, se apagó, o indicar que terminó alguna operación o que está ejecutando una operación, ¿sí? Entonces podemos conectar 12 lamparitas, 12 LEDs y hacer una secuencia para que vayan prendiendo y apagando esos 12 en el formato que nosotros queramos. Así que básicamente es una alimentación que podemos utilizar, pero dándole la orden desde nuestro integrado, ¿sí? Lo que es muy importante saber es que no es lo mismo que una alimentación. La alimentación, nosotros vamos a tener energía de sobra porque va a estar conectado desde el USB. Así que si nosotros tenemos un cargador de 1 ampere conectado o la computadora puede entregarnos 1 ampere, que el ampere es una medida de cantidad de energía, no de voltaje, sino cuánta energía puede pasar. Vamos a tener bastante capacidad de energía. Podemos enchufar un motor, podemos enchufar un relé, podemos enchufar varias cosas. Pero en el caso de los pines digitales, no podemos sobrecargarlos porque vamos a quemar nuestro Arduino. Solamente podemos tomar señales leves para prender un LED, para activar o desactivar algo, ¿sí? Pero no podemos sacarle tanta energía, no podemos conectar, por ejemplo, un motor. Para conectar un motor a uno de estos pines, para prenderlo cuando nosotros queremos, vamos a necesitar un relevador, un relé. Vamos a necesitar que algo amplifique esa señal desde una fuente más potente, porque si no, vamos a quemar el Arduino porque el Arduino no le da la potencia para alimentar un motor o se va a sobrecalentar y se va a dañar. Así que hay que evitar sobrecargar el Arduino. Tampoco es importante nunca cortocircuitar estos pines. No podemos conectar desde acá a GND a tierra porque cuando lo alimentemos va a hacer sobrecargar el microcontrolador y se puede quemar. Se puede quemar esa salida o se puede quemar totalmente y quedar toda la plaqueta inútil. Así que muy importante, evitemos los cortocircuitos y evitemos las sobrecargas cuando no son necesarias, ¿sí? Si queremos alimentar algo potente, se usa lo que es un relé. Acá tengo uno para mostrar, ¿sí? Acá tengo uno que es doble, son 2 relés
Entonces podemos alimentar dos cosas y acá podemos conectar potencia. Podemos conectar una lámpara, un motor, una bomba de agua. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, por último tenemos los pines analógicos. Estos pines de acá, ¿sí? Son los pines analógicos que nos van a servir para leer un voltaje. O sea, en vez de leer si está encendido o apagado, vamos a poder leer si está a la mitad, si está a 3/4, ¿sí? O sea, vamos a poder leer voltajes de 0 a 5 voltios y tomar esa medida y saber, por ejemplo, no sé, un sensor de temperatura va a regular el voltaje dependiendo de la temperatura y conectados a estos pines vamos a poder medir temperaturas, vamos a poder medir cantidad de luz, podemos medir el voltaje de una batería, de una pila. Vamos a ver que se pueden usar para muchas cosas, ¿sí? Pero lo importante es que son señales analógicas. Estas son señales digitales, o sea que están encendidas o apagadas. Y estas son señales que pueden variar, que pueden estar no 0 o 1, pueden estar 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, ¿sí? O sea, tenemos como decimales para trabajar, ¿sí? En cambio, de este lado solamente podemos encender o apagar. Otra cosa importante, estos pines no son solo salidas, sino también se pueden usar como entradas digitales. El Arduino puede leer si hay en alguno de estos pines energía o si no la hay. O sea, si hay, por ejemplo, nosotros podemos tener un sensor que sea un botón de una puerta y que detecte si la puerta está abierta o no, y el Arduino podría leer esa señal y interpretarla como que la puerta está abierta y, por ejemplo, activar una alarma, ¿sí? Otra cosa importante, fíjense que acá lo que es el pin 0 y el pin 1 dice TX y RX. TX y RX. TX y RX son las siglas de transmisión y recepción de datos. Estos pines están reservados internamente para que se comunique el Arduino con el puerto USB. Así que es muy importante que estos pines los evitemos usar. ¿Se pueden usar? Habría que experimentarlo, pero estos pines son los que por los que se comunica con el puerto USB el Arduino internamente. Así que si nosotros usamos estos pines, no vamos a poder comunicarnos por puerto USB, porque nosotros al conectar acá algún componente, vamos a interrumpir la señal de comunicación con el puerto USB y el Arduino puede que no se conecte a la computadora. Así que estos pines yo recomiendo no usarlos. En casos especiales se usan. Se pueden usar justamente para, en vez de conectar el Arduino, el microcontrolador, a través del puerto USB, podemos conectar el Arduino a otro Arduino, por ejemplo, para hacer trabajar se llama maestro esclavo, para que un Arduino pueda controlar otro Arduino y así en cadena armar una serie de Arduinos que cumplan diferentes funciones. Pero bueno, eso es un poquito más avanzado, no lo vamos a usar, así que yo recomiendo directamente estos pines, el 0 y el 1, no los utilicen. Utilicen a partir del 2 hasta el 13. ¿Sí? Otra cosa importante. El pin 13, ¿sí? Que es el último. Después del pin 13 sigue uno que es GND. O sea, tierra. Está comunicado igual que el de Power, ¿sí? Está ahí porque este pin 13 y la mayoría de estos pines a veces necesitamos conectar una tierra más, así que aparte de estas tierras que están de este lado, nos agregaron una más para poder conectar si queremos usar un LED o algún parlantito o algo que necesitamos, un GND extra, lo tenemos ahí, ¿sí? Pero bueno, lejos de estar en lo que son pines digitales, tenemos un pin de power que está de ese lado. Después hay uno que se llama AREF, que lo vamos a ver un poco más adelante. Se llama AREF porque es la referencia del analógico. Con este voltaje podemos cambiar cuánto es el valor máximo que toma
lo que sería los puertos analógicos. Pero eso es un poquito más avanzado, lo vamos a ver bastante más adelante. Así que esos pines no se usan. El pin 13 internamente está conectado a un LED. Acá, este cuadradito blanco que está acá, que dice L, es L de LED o de light, que es luz. Entonces, internamente, el pin número 13 ya está conectado con un LED. Así que si nosotros activamos la salida número 13, este LED va a encender y lo podemos utilizar como elemento de primeras pruebas o para saber si hay alguna operación ejecutándose, si el programa terminó. ¿Sí? Vamos a ver que va a ser una de las primeras cosas que vamos a hacer funcionar en el Arduino. Bien, en este caso estamos viendo el Arduino 1, pero existen varias versiones de este Arduino 1, ¿sí? Como por ejemplo van a encontrar también esta otra versión del Arduino 1, que fíjense que tiene otro integrado, en vez de este cuadradito negro, tiene este otro tipo de encapsulado, pero internamente son exactamente el mismo. Cambia solamente el encapsulado. Este encapsulado es uno que se puede extraer de acá. Esto es como un enchufe. Se puede sacar el chip para cambiarlo, ¿sí? En el caso de que se quemase el integrado, uno lo puede extraer y cambiarlo para poder seguir utilizando la plaqueta, porque si no se pierde. Pero bueno, realmente si uno busca en el mercado y quiere comprar el chip solo, te sale más caro que comprar el Arduino. Así que eso es medio... bueno, no tiene mucho sentido. La diferencia entre estos dos es de dónde vienen. Este es el Arduino original. El Arduino original es de Italia. El fabricante de Arduino, lo que es la empresa Arduino, es una empresa italiana, ¿sí? Que bueno, lo que hizo fue tratar de querían armar una plaqueta para poder programar y a trabajar con lo que es robótica, ¿sí? De forma sencilla. Y bueno, siempre aparecen las copias. Así que ustedes pueden encontrar varias versiones del Arduino, ¿sí? Si ustedes ven este que trae el logo de Arduino, detrás es de color blanco, va a decir que está hecho en Italia. Y después se van a encontrar unas versiones que son chinas, que son exactamente iguales. Lo único que cambian es el integrado, pero es el encapsulado del integrado. ¿Sí? Internamente es lo mismo, cambia solamente cómo están dispuestas las patas y la cápsula que traen. Pero internamente son exactamente iguales. También va a cambiar el integrado que usan para comunicarse con el puerto USB. Así que eso es un detalle, porque si ustedes usan el Arduino original, probablemente lo enchufen y funcione a la primera. Pero si ustedes enchufan el Arduino chino, van a tener que instalar un driver aparte para poder usarlo. Pero bueno, simplemente instalando el driver ya funciona. Así que bueno, quería dar ese detalle para que lo tengan en cuenta. Yo les recomiendo siempre que se vayan por el más económico, porque internamente cumplen la misma función y no cambian más que solamente ese detalle de que en este hay que instalar un driver para que poder comunicarse con el puerto USB. Pero una vez que está instalado el driver y que cargamos el programa, el integrado internamente es exactamente el mismo. Los puertos pueden variar un poquito, pero son, o sea, lo que son los de power solamente. Pueden que cambien un poco la configuración de cómo están ubicados, ¿sí? Pero el procesador es exactamente el mismo, tiene exactamente la misma potencia. Así que bueno, yo les recomiendo siempre que se vayan por el más económico. Y bueno, otro detalle. No solamente están estos modelos de Arduino, que sería el modelo 1, sino que también hay otros modelos, como por ejemplo este. Esto se llama Arduino Nano y es exactamente el mismo que este, ¿sí? El integrado que trae montado es el mismo chip, ¿sí?
trabaja a la misma frecuencia. Está también abajo el integrado de comunicaciones y también el integrado de regulación de voltaje. Así que estos son exactamente iguales, ¿sí? La única diferencia es cómo viene armada la plaqueta para poder usarla en artículos más chiquititos. O sea, nosotros con esto podemos programar algo y trabajar más reducidamente que estar trabajando con esta plaqueta, ¿sí? Es una versión que está preparada, tiene justo la forma para poder enchufarse en un protoboard, ¿sí? Nosotros lo podemos enchufar acá, en el medio, ¿sí? Para poder salir a desde el protoboard a los componentes que nosotros le queramos conectar, ¿sí? De precio están más o menos iguales, así que eso va a depender del proyecto que ustedes quieran armar. También otra diferencia es que trae este puerto USB viejito. Obviamente que viene con su cable también, ¿sí? Tenemos acá el cable con esa ficha, pero son las únicas diferencias. Así que bueno, eso depende de... Bueno, una vez yo les recomiendo que se compren el Arduino Uno para empezar. Y una vez que ya lo saben controlar, que ya saben trabajar con el Arduino Uno, se pueden comprar este Arduino Nano para hacer proyectos más compactos, ¿sí? Para trabajar es mucho más cómodo ¿sí? Pero bueno, eso depende todo de ustedes. Bien, además de estos dos, hay varios más, hay bastantes tipos de Arduino, pero bueno, yo no tengo todos, tengo estos dos, y también está, para casos especiales, el Arduino Mega. La diferencia es, acá sí ya es bastante la diferencia, tiene bastantes cosas más. En especial lo que son las entradas y salidas. En el Arduino 1 solamente teníamos en total 12 o 13, ¿sí? 13 salidas y entradas y salidas. En el caso del Arduino Mega tenemos hasta 54, ¿sí? 54 entradas y salidas. Fíjense que el integrado es más grande, es bastante más grande, ¿sí? Porque tiene que tener más patitas para poder controlar todas esas salidas y entradas, ¿sí? También tiene más entradas analógicas, de solamente 6, en este caso tenemos 16 entradas analógicas, ¿sí? O sea que podemos leer muchas más cantidad de valores, ¿sí? Este tipo de Arduino no se usa mucho porque, bueno, es para proyectos más elaborados, con más cantidad de componentes. En este caso, el que yo tengo es de una impresora 3D. Fíjense, esto es una plaqueta que se llama RAMPS. Es la plaqueta que usa una impresora 3D para controlar los motores, controlar las temperaturas de trabajo. Y es una plaqueta que viene ya preparada para enchufarse acá en el Arduino Mega. Se hace un sanguchito con esto, ¿sí? Se enchufa acá. Y ya nos queda el microcontrolador del Arduino Mega. Nosotros le vamos a cargar el software de la impresora a 3D. Y acá van a ir conectados los diferentes motores. Acá estos espacios son para poner lo que serían los controladores de los motores. Y conectar de acá a los finales de carrera, las resistencias. Acá van conectados lo que son los ventiladores de la máquina. La resistencia de calentado de lo que es el extrusor, ¿sí? Entonces, bueno, esto ya viene listo para que nosotros podamos armar una impresora 3D, ¿sí? Yo tengo 2 impresoras 3D armadas, así que, bueno, esta es el de una de esas que ahora, bueno, la tengo en reparación, así que tengo desarmado lo que sería la plaqueta, ¿sí? Quería aprovechar para poder mostrarles, ¿sí? Este Arduino Mega que también, además de tener más pines, tiene más capacidad de memoria, ¿sí? Tiene más capacidad de memoria, podemos cargar programas, hacer programaciones más potentes, más largas, ¿sí? Así que bueno, es un detalle extra que les quería mostrar. También es importante, algo que me faltó comentar de los Arduinos, es que traen un botón de reset. No sé si lo habrán visto, este botón. Este botón es un botón reset que lo único que hace es reiniciar el procesador,
¿sí? O sea, si nosotros estamos ejecutando algo con el Arduino, ¿sí? Cuando apretemos el reset va a ser exactamente lo mismo que desenchufarlo y volverlo a enchufar. Va a empezar de nuevo, va a empezar de cero. Y es algo que traen todos los Arduinos. Tanto el Mega, el Arduino Uno lo tiene acá, al lado del puerto USB, ¿sí? Esto en caso de que el Arduino, nosotros estemos con un proyecto y necesitamos reiniciar el proyecto varias veces, a veces para ver cómo se comporta. Bueno, tenemos este botón para apretar el reset y que el Arduino se resetee de fábrica, ¿sí? En el caso del Arduino Mega con la impresora 3D, este botón se puede usar como botón de emergencia. En el caso de que la impresora sufra algún problema o la pieza se despega, nosotros si apretamos el botón reset, hace la función de botón de stop y va a resetear la máquina y se va a quedar de vuelta como si recién la empezáramos, enchufáramos, y va a detener la impresión para que nosotros podamos quitarla o hacer alguna reparación, ¿sí? Quería mostrarles que, bueno, todos los Arduinos lo tienen. De hecho, en este caso de este Arduino, yo le saqué el botón porque lo necesitaba para otra placa. Así que acá iría el botón, está este cuadradito blanco donde está marcado en la plaqueta. Ahí iría el botón, pero yo ya lo saqué y lo usé para otra plaqueta que necesitaba el botoncito y era justo igual a ese. Además, este Arduino ya se me quemó. Le hice sin querer un corto y quedó muerto. Así que bueno, lo tengo acá para mostrárselos a ustedes. Y bueno, ir sacándole componentes que se me vayan quemando de otras placas. Yo como trabajo con electrónica, bueno, a veces he sacado componentes y los paso de una placa a otra. Y con eso a veces logro reparar alguna placa que se haya quemado el controlador, se haya quemado el regulador. O bueno, en este caso un botón que se había roto. Así que quité el de esta placa para ponerlo en otra placa que está funcionando en una máquina. Y bueno, funciona. Así que bueno, todos estos detalles del Arduino, de los Arduinos, ¿sí? De las versiones que hay. Hay más versiones, incluso hay unas versiones que vienen ya con Wi-Fi, que vienen con una placa de red para poder conectarse a lo que son, para conectarse a internet y trabajar lo que es la domótica. Hay un montón de versiones. Pero bueno, estas son las principales, podemos decir. Así que bueno, yo acá tengo, fíjense que tengo unos cuantos, ¿sí? Creo que alguno de estos, aparte de este, puede llegar que alguno de estos esté medio. Pero bueno, quería mostrarles todas las opciones que tenemos. Bien, quiero ahora realizarles un pequeño diagrama, ¿sí? Que vamos a trabajar acá, de cómo funciona internamente esto, lo que es la alimentación, ¿sí? Para que quede bien claro y sepan cómo realizar las conexiones del Arduino, ¿sí? Vamos a dibujar acá un puerto USB, ¿sí? El puerto USB donde vamos a recibir la alimentación. Esta alimentación van a ser 5 voltios. Yo voy a utilizar acá 3 colores para trabajar, ¿sí? Voy a usar el negro para dibujar algunos componentes y también para dibujar lo que es tierra, lo que es las conexiones de 0 voltios, ¿sí? Después voy a usar el color rojo para lo que es la alimentación, los 5 voltios, ¿sí? Y el color verde lo voy a usar para lo que son las líneas de datos o las líneas digitales, que van a estar a veces encendidas y a veces apagadas, ¿sí? Quiero hacer esto para que quede bien claro cómo se conecta esto internamente y cómo podemos derivar hacia afuera estas conexiones, ¿sí? Bien, vamos a empezar con el negativo, ¿sí? Nosotros desde el puerto USB, ¿sí? Vamos a salir con un negativo, ¿sí? Un negativo. Lo vamos a traer hasta acá abajo, ¿sí? Y vamos a dibujar este simbolito. Este simbolito significa 0 voltios, ¿sí? Así que acá tenemos en el puerto USB los 0 voltios, ¿sí? Y es lo mismo que tierra, toda la parte de chapa de nuestro circuito, o sea, en este caso, la chapa del mismo conector, ¿sí? Va a ser GND.
Si ustedes se fijan lo que es la plaqueta, abajo tiene, bueno, tiene pistas la plaqueta. Cada una de estas líneas de la placa es una pista, es un cable interno, ¿sí? Pero después tiene superficies que también son de cobre, y todo lo que sean superficies grandes en la plaqueta van a ser tierra, ¿sí? 0 voltios, ¿sí? Este símbolo que está acá abajo es lo mismo que decir tierra, GND. Es el diminutivo en inglés de ground, que es tierra, ¿sí? Así que esto sería lo mismo que si nosotros tenemos una pila, ¿sí? Una pila es lo mismo que el polo negativo de la pila, ¿sí? Y después tenemos la parte positiva, que lo vamos a dibujar con rojo, ¿sí? Acá está el polo positivo. En el caso del USB, nosotros vamos a tener acá los 5 voltios, ¿sí? Estos 5 voltios, nosotros lo voy a traer acá, hasta acá abajo, ¿sí? Y vamos a tener los puertos de energía. Vamos a tener 2 puertos de energía, ¿sí? Con 5 voltios, 5 voltios, ¿sí? Y de lo que es tierra, vamos a borrar este GND, vamos a tener también 3 puertos de GND. 1, 2, 3, ¿sí? Vamos a subir un poquito esto, ahí está. Entonces tenemos los 3 puertos de GND. GND y GND, ¿sí? Estos puertos, ¿sí? Son los que están acá, los que dicen power, ¿sí? Entonces tenemos 2 puertos de 5 voltios y 3 puertos de GND, que están 2 de este lado, y tenemos uno solo acá al lado del pin número 13, ¿sí? Que está solito ahí, pero también es un GND. Todos están conectados por dentro, ¿sí? Bien, nosotros acá, de estos puertos, vamos a poder alimentar diferentes cosas, como por ejemplo un servo. Voy a dibujar acá el servo, lo voy a dibujar así, ¿sí? Este es el servo. Vamos a dibujar acá las aletitas que tiene para agarrarlo, ¿sí? Y de este servo necesita alimentación, necesita, para poder funcionar, energía, ¿sí? Entonces, desde estos puertos GND, vamos a ir con el cable negro, ¿sí? Y desde el puerto de 5 voltios vamos a llevarle también energía. A ver, así, así y ahí, ¿sí? Le vamos a llevar los 5 voltios al servo. Vamos a poner acá servo, ¿sí? El servo. Después vamos a ver bien cómo funciona el servo. A ver si tengo acá alguno para mostrarles cuáles son los servos. Son estos, ¿sí? Esto es un servo. Básicamente es un motor, ¿sí? Que cuando nosotros lo alimentamos y le mandamos una orden, podemos posicionarlo en la posición que nosotros necesitemos. Pueden girar hasta 180 grados, ¿sí? Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, me interesa que ustedes observen cómo podemos conectar desde la plaqueta Arduino a través de estos puertos otro componente, ¿sí? Bien, después nosotros tenemos dentro del Arduino, vamos a tener nuestro microcontrolador. Lo dibujo en negro porque es un componente, ¿sí? Y bueno, debería usar algún otro color para los componentes, pero quiero usar el negro también para la tierra, la puesta a tierra. Así que bueno, acá este microcontrolador le vamos a poner CPU, que significa Unidad Central de Procesamiento, ¿sí? Este sería nuestro microcontrolador. Este es el chip que tiene varias patitas, ¿sí? Va a tener varias patitas. Es el integrado, que es el que hace todos los cálculos matemáticos de nuestro Arduino. Sería este componente, ¿sí? Este componente. Este componente, como les expliqué antes, necesita alimentación también. Así que
desde los 5 voltios, van a venir también y se va a alimentar, ¿sí?, el procesador. Y también necesita, la energía tiene que circular, así que también necesita un 0 voltios. Así que lo voy a dibujar de esta manera. Voy a ir así, ¿sí? Y acá dibujo el mismo símbolo. Esto significa que está conectado acá, ¿sí? Por eso este símbolo representa lo que es la puesta a tierra. O sea, 0 voltios, ¿sí? Ya de esta manera va a quedar alimentado el CPU, el procesador, y va a empezar a funcionar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros alimentamos por USB, se alimenta el CPU y a través de esta otra línea se va a alimentar el 5 voltios. Los 5 voltios del servidor, del servo, ¿sí? Para poder alimentar un servo, podemos alimentar un relé, podemos alimentar cualquier tipo de sensor, ¿sí? Todo lo vamos a alimentar desde esta línea de alimentación, pero fíjense que no pasa la alimentación por el CPU. O sea, eso va directo, la alimentación va directa a los componentes a través de los puertos de power. El CPU se alimenta, pero va a quedar trabajando independiente, ¿sí? Bien. Después nosotros tenemos los pines de datos. Y esos pines de datos, o sea, los pines digitales, estos pines digitales que están de este lado, salen de la CPU. Tienen los cables internos a cada uno de estos pines. Yo no voy a dibujar acá los 13, voy a poner algunos nomás, ¿sí? Porque son un montón. Pero bueno, básicamente estos los voy a pintar en verde. Entonces vamos a tener así, ¿sí? Vamos a tener así. Y vamos a tener acá estos pines, ¿sí?, de digitales, ¿sí? Entonces tenemos, no sé, por ejemplo, el 13, el 12, el 6, el 5 y el 4, ¿sí? Anoto estos así, no en orden, o sea, para más o menos tener una referencia de lo que es la posición original dentro del Arduino, ¿sí? Es como si esto estuviera así, ¿se entiende? Entonces, estos pines los pinto en verde porque son, dependiendo de cómo esté configurado la CPU, a veces van a tener los 5 voltios o van a tener a veces 0 voltios, ¿sí? Estos pines digitales, vamos acá a poner pines digitales, ¿sí? Digitales. Pin digital. Bien, estos pines, nosotros y con la programación que le metamos a la CPU, vamos a poder encenderlos o apagarlos. Y de acá alimentar diferentes componentes. Como por ejemplo, el servo. Voy a borrar esto acá. Vamos a tener un pin, un cable, ¿sí? Que por ejemplo lo voy a conectar acá al número 4. Y con el pin número 4 nosotros vamos a poder manejar el servo, ¿sí? El servo va a recibir alimentación por fuera de la CPU, pero lo que son los datos de cómo se tiene que mover los va a recibir a través de este pin de... Bueno, en el servo original es color naranja el cable, ¿sí? Pero bueno, yo lo pinto todo lo que son señales, lo voy a pintar con verde. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, también podría conectar un LED, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un LED, ¿sí? El LED es así, ¿sí? Esto emite luz. Vamos a poner acá LED, ¿sí? El LED. Y el LED lo voy a necesitar también conectar, alimentar con alguno de estas señales, si lo quiero encender. Entonces, de acá voy a salir, por ejemplo, al pin 12, ¿sí? Para lo que es el positivo del LED. Vamos a poner acá 12. Y para que prenda esto, la energía tiene que circular. O sea, sí, yo acá tengo los 5 voltios, pero solo con los 5 voltios no prendo el LED, ¿sí? Necesito también ponerlo a tierra, ¿sí? Con 0 voltios. Entonces, ahí yo lo que voy a hacer es poder activar o desactivar
la línea 12 del pin 12 y con eso puedo encender o apagar el LED, ¿sí? Igual que como muevo el servo. O sea, puedo programar, por ejemplo, que el servo se mueva, después el LED se prenda, después el servo se mueva para otro lado y después el LED se apague, por ejemplo, ¿sí? Y así podemos ir agregando más componentes. Vamos a tener desde el pin 2 hasta el 13, ¿sí? Para poder conectar lo que nosotros queramos encender o apagar. Como yo les dije antes, lo que no vamos a poder conectar acá es algo que consuma mucho. En este caso, un LED consume muy poca energía y un servo en lo que es la parte de datos también consume muy poca energía, así que al CPU no tiene problema para alimentarlo. Pero si nosotros acá pusiéramos, por ejemplo, un motor, ¿sí? Que lo pusiéramos acá a tierra y nosotros lo conectáramos acá al pin, a cualquiera de los pines, el motor consume mucha energía, así que nos quemaría el CPU. Así que para usar un motor necesitamos conectar un amplificador, un intermediario, algo que nos ayude a aumentar la cantidad de energía para que con una pequeña señal que emita el CPU, el motor después sí funcione y podamos conectar el tamaño de motor que nosotros queramos, ¿sí? Por ejemplo, dentro de un lavarropas, ¿sí? El motor que mueve el tambor del lavarropa para que la ropa se mueva y gire y se lave, también la maneja una CPU, también lo maneja un microcontrolador, pero tiene un intermediario que es un relé, es un contacto, ¿sí? Que con muy poquita energía se cierra el contacto y podemos conectar un motor de mucha potencia sin que la CPU se queme, ¿sí? Lo mismo con heladeras, lo mismo con los aire acondicionados, todos los dispositivos de potencia que estén manejados electrónicamente por un microcontrolador van a necesitar un intermediario para que no se queme, porque no podemos alimentar con esta CPU un motor de heladera. Necesitamos sí o sí que haya algo entre medio de ellos dos para poder activarlo. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, quería ya avisarles que tengan cuidado, no enchufen cualquier motor, ¿sí? Porque por ahí ustedes tienen algún tipo de motor de estos de juguete, ¿sí? Y si ustedes lo enchufan directo a una de las salidas, se les va a quemar. Acá lo que van a tener que usar es un relé, ¿sí? El relé se alimenta con 5 voltios de este lado y también tiene un pin para la señal que lo activa. Y de este lado podemos conectar el motor. Ven que tiene unos terminales bastante grandes para que nosotros acá con un destornillador podamos conectar los cables que van a ir al motor grande y poder controlarlo. Lo vamos a ver más adelante esto, pero quería ya decirles que tengan ese cuidado para no quemar la CPU, porque si no van a arruinar un Arduino, y un Arduino no es barato, o sea, se les va a quemar y se van a quedar frustrados y van a tener que comprar otro nuevo para poder seguir. Así que tengan eso en consideración para cuidar la plaqueta y que puedan trabajar sin problemas, ¿sí? Bien, les dije también que teníamos un voltaje de 3 voltios. Que teníamos un voltaje, un pin acá en la alimentación de 3,3 voltios, ¿sí? Esto es para alimentar algunos sensores, algunos dispositivos que necesitan menos voltajes y con 5 se queman. ¿De dónde salen estos 3,3 voltios? Del procesador, ¿sí? Así que ojo también con este voltaje, porque podemos alimentar algo que use poquita energía, pero si nosotros cortocircuitamos esto a cero con un cable, o sin querer, o a través, no sé, de algo que consuma más energía, podemos también dañar la CPU, porque esto adentro, internamente, trae un regulador que baja de 5 voltios a 3,3, pero poco amperaje, no nos permite conectar cosas potentes. Así que también tengan en cuenta ese detalle, ¿sí? Bien, otra cosa importante, yo recién les mostré conectar un LED, ¿sí? Un LED, pero no le di detalles importantes, ¿sí? Los LED va a depender de qué color de LED vamos a usar. Trabajan en diferentes voltajes, ¿sí? Por ejemplo, el LED rojo trabaja con 2,2 voltios y después el LED blanco
va a usar 3 voltios, ¿sí? 3 voltios. Pero ¿qué pasa? Nosotros, acá, en estas salidas digitales, tenemos 5 voltios, ¿sí? Entonces, si nosotros conectamos directamente esto así, vamos a quemar el LED, ¿sí? El LED se va a quemar porque le va a recibir 5 voltios, no 2. Entonces el LED se quema. Para que eso no ocurra, lo que vamos a tener que hacer es, entre medio, en algún punto, ¿sí? Vamos a tener que poner una resistencia, que es un componente, ¿sí? Así, ¿sí? Esto es una resistencia. ¿Sí? Bien, la resistencia, como su nombre lo dice, se resiste al paso de la corriente. Entonces, ¿qué hace? Reduce la cantidad de energía que le llega al LED, ¿sí? Va a depender del valor de la resistencia, cuánto se resiste. Si le ponemos una resistencia muy alta, se va a resistir mucho y va a pasar muy poquita energía y el LED va a brillar poco. Si ponemos una resistencia más baja, el LED va a empezar a brillar más, ¿sí? Y si ponemos muy baja la resistencia, se va a quemar el LED porque no va a resistir casi nada. Estos valores se miden en ohmios, que se simboliza con este símbolo, ¿sí? Yo les recomiendo que siempre trabajen con resistencias de 1 kilo ohmio, o sea, 1000 ohmios, ¿sí? Eso es un estándar que yo les recomiendo que usen esto porque, por ejemplo, para lo que son los LED, va a brillar, no va a brillar tan fuerte, pero se va a ver la luz y va a ser suficiente, ¿sí? Y con eso vamos a dar bastante vía útil al LED, ¿sí? El valor más bajo que yo les recomiendo si quieren que el LED funcione bien, que se ilumine bien, es 200 ohmios. 200 ohmios, ¿sí? O sea, 0,2 kilo ohmios, ¿sí? Pero bueno, si ustedes compran el kit de robótica, en el kit de robótica le van a venir de ambos valores. Le van a venir de 1 kilo ohmio, le van a venir de 200 ohmios y también le van a venir de 10 kilo ohmios, que bueno, se usan para otras cosas. Pero bueno, yo les recomiendo, si ustedes van a comprar los componentes sueltos, cómprense todas de 1 kilo ohmio, ¿sí? Porque con eso lo pueden usar para todo. Las de 1 kilo ohmio son universales. Las pueden usar para los LED, la pueden usar para los botones. Ya van a ver que vamos a necesitar para diferentes configuraciones. Vamos a necesitar diferentes resistencias. Pero traten de que sean siempre de 1K, ¿sí? Si van a la casa electrónica, las van a poder comprar. Son bastante baratas, ¿sí? Así que bueno, traten de comprar una cantidad y tener siempre a disposición. Y que siempre, pero siempre que van a usar un LED, tienen que poner una resistencia. Porque si no se les va a quemar. Van a ver que parpadea y listo, no funciona más. Así que con 1 kilo ohmio, ya no importa el color del LED, van a poder poner cualquier valor y el LED va a funcionar perfectamente, ¿sí? Importante también es que esta resistencia, no importa de qué lado está, puede estar acá en el positivo, pero también lo podemos poner acá en el negativo, ¿sí? No va a importar la posición, lo importante es que esté en serie con el circuito, ¿sí? ¿Qué significa en serie? Que esté una cosa después de la otra, ¿sí? O sea, nosotros tenemos así, en este caso, tenemos la resistencia y después tenemos el LED. Este es el LED, se dibuja así, triangulito y rayita, ¿sí? Entonces, esto significa que estén en serie, que primero pasa por una y después del otro pasa al siguiente componente. Estos componentes están en serie, se pueden poner 2, 3, 4, 10, 20 componentes en serie, ¿sí? Como por ejemplo las lamparitas de Navidad están todas en serie. Si una lamparita se quema,
deja de andar toda la línea porque interrumpe el circuito, ¿sí? Pero lo que sucede acá es que esto amortigua esta resistencia. Ahora le voy a mostrar una resistencia. Esperen, voy a buscarla. A ver, acá. Acá está. Bien, esto es una resistencia, ¿sí? Básicamente es una cerámica que adentro tiene carbón, y dependiendo de la composición, la cantidad de carbón y metales que tenga, conduce más o menos la corriente, ¿sí? Así que este componente, bueno, esta tiene la pata media corta ya porque ya estuve usándola. La estuve cortando para ponerla dentro de una plaqueta. Es la que limita la corriente para los LED, ¿sí? Así que a ver si tengo algún LED a mano también para mostrarles cómo es. Bueno, acá aprovecho para mostrarles. Bueno, esta resistencia sí está completa. Vienen con los terminales bastante largos. Y cuando ustedes compran, generalmente el valor de la resistencia va a venir anotado en un papelito que viene en la punta. Estas, por ejemplo, son de 10 kiloohmios. Así que acá tiene escrito 10K. Así que con eso las van a poder identificar. Si no, las resistencias tienen, para identificar el valor, unas líneas de colores, ¿sí? Y dependiendo de las líneas de colores, podemos, a través de una tabla que hay, podemos ver el valor de resistencia. Lo que sí les recomiendo que siempre lo tengan anotado o la separen, ¿sí? Para saber cuál resistencia es cuál, porque después se mezclan y realmente cuesta bastante ver los colores, porque como son azules, los colores se distorsionan. Entonces, antes las resistencias venían de otro color más clarito y se veían bien los colores, pero ahora estas resistencias vienen de color azul y bueno, cuesta un poco a veces ver el valor. También lo podemos medir con un multímetro. Si ustedes tienen un tester, que yo les recomiendo que consigan uno para trabajar, ahora van a ver por qué, porque es muy útil. Podemos medir acá en la escala de resistencias, podemos medir con las puntas qué valor tiene. Bien, acá encontré unos LED para mostrarles cómo son, ¿sí? Acá, detalle del LED es que solamente conduce la electricidad hacia un lado. Si lo enchufamos al revés, no van a funcionar. O sea que tienen polaridad, ¿sí? Sí o sí, internamente, el LED, si nosotros lo vemos así, el LED, ¿sí? Tienen este bordecito abajo, por eso lo dibujo de esta manera. Tienen como un borde, ¿sí? Así. Y tienen las dos patitas. Generalmente van a encontrar por ahí que la patita más larga dicen que es el negativo, ¿sí? Y la patita más corta que es el positivo. Pero eso no sirve, porque si ustedes a las patitas las cortaron, o ustedes van a sacar un LED, esto lo pueden reciclar, ustedes pueden agarrar de alguna plaqueta vieja, sacar el LED y utilizarlo. La norma para identificar cuál es la patita va a ser que internamente los LEDs son medios transparentes, ustedes van a poder ver cómo son por dentro, van a ver que es algo así. La patita negativa tiene como una especie de copita metálica dentro, así, tiene esta forma, ¿sí? Es así, como si fuese algo así, ¿sí? Y el positivo va a subir y va a entrar por dentro, así, ¿sí? Así que la parte más grande del LED internamente siempre va a ser la negativa. Se cumple la misma función que de chasis, ¿no? Que se respeta en todos los equipos siempre, que lo más grande siempre va a ser el negativo, ¿sí? Y lo más chiquito siempre va a ser lo positivo. Así que con eso van a poder identificar la polaridad. Porque si lo enchufan al revés, el LED no va a funcionar en absoluto, ¿sí? Acá tengo, este es un LED rojo. Tengo también un LED amarillo, ¿sí? Y también tengo un LED verde, ¿sí? Con estos tres LED podemos armar, por ejemplo, un semáforo.
podemos conectarlos a diferentes salidas y programarlos para que prendan en secuencia y de esa manera crear un pequeño semáforo. Es el típico proyecto inicial de Arduino, es un semáforo, ¿sí? Acá yo les quiero mostrar que, bueno, tengo estos que están ya con las patitas simples, pero el LED verde que yo ya lo estuve utilizando en algún proyecto, directamente ya le dejé la resistencia acá adentro. Le voy a sacar esta cinta aisladora, a ver si lo puedo sacar sin romper. Así. Ahí. Bien. Si ustedes ven, lo que hice ya es dejarle la resistencia puesta acá en serie. Entonces, yo no importa cómo lo conecte, ¿sí? Siempre la energía va a estar reducida por esta resistencia, ¿sí? Les recomiendo que hagan esto, ¿sí? Con sus LED, para que ya les queden listos para utilizar y no tengan que andar haciendo en el momento el puente. Lo pueden ya dejar con su resistencia de protección, ¿sí? Se le llama resistencia de protección para proteger el LED, ¿sí? Ya lo pueden dejar siempre ahí. Si tienen soldador, que es algo que yo también les recomiendo que tengan, le pueden poner un poquito de estaño acá para que no se salga y ya no tenga ningún falso contacto. En este caso lo tengo con falso contacto, ¿ven? Se puede mover, lo tengo simplemente hecho un nudito ahí. Pero yo les recomiendo que lo suelden esto, que le pongan un poquito de estaño y ya se dejan los LED listos para utilizar, ¿sí? Bien, sigamos con el video. Bien, acá les voy a mostrar otro ejemplo de conexión. En el caso de que nosotros queramos conectar más de un componente, ¿sí? En este caso, 3 servos, vamos a necesitar hacer derivaciones de energía. Porque, bueno, acá lo que hice fue dejar solamente un puerto de 5 voltios y un puerto de GND, o 0 voltios, ¿sí? Entonces, yo necesito alimentar 3 servos, ¿sí? Así que lo que voy a tener que hacer es extender este cable, ¿sí? Voy a tener que realizar una derivación a cada uno de estos servos. Voy a tener que tomar el positivo de este, el positivo de este y el positivo de este y unirlos a la misma línea, ¿sí? Para que los 3 servos reciban alimentación. Lo mismo voy a tener que hacer con el 0 voltios, ¿sí? Yo necesito que los 3 servos estén conectados a 0 voltios. Así que lo mismo debería ser. Voy a marcarlo de esta manera, ¿sí? Miren, cuando yo acá puedo hacer un salto, ¿sí? Y otro salto y ir al 0 voltios, ¿sí? Y acá puedo conectar el 0 voltio de este servo, lo conecto acá. Acá conecto este y bueno, acá ya este, ¿sí? De esa manera me quedan ya alimentados los 3 servos. Esto lo puedo hacer con el protoboard, ¿sí? Esto es un protoboard. El protoboard está preparado, ¿sí? Para realizar conexiones entre estos 5 agujeritos, ¿sí? Estos 5 pines están conectados internamente de esta manera, ¿sí? Están conectados este así, 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 así. Así que en estos 5 podemos conectar, entrar con un cable y salir con 4, ¿sí? Y conectar de un positivo, derivar a 4, a otros 4 positivos, por ejemplo. O negativos o señales, lo que sea, ¿sí? También el protoboard tiene, esto de los dos lados, no lo tiene, tiene acá y tiene acá, así, conexiones internas, ¿sí? Entre raya y raya no están conectados, solamente de forma verticales, ¿sí? También tiene un rail, que ustedes si ven el protoboard, este ya está medio borroso, ya lo tiene mucho uso, pero internamente, acá arriba y abajo, tienen 2 rails de alimentación. Tiene uno que ya, en realidad, bueno, viene pintado en azul y rojo, pero lo pueden usar como ustedes quieran. Tiene un rail, ¿sí? Que viene todo a lo largo así, ¿sí? Y también tiene uno para el positivo. Está pintado en rojo, no se ve mucho, pero ya está gastado. Pero tiene otro rail así,
¿sí? Que nosotros podemos, desde la alimentación del Arduino, traerlos hasta acá, o sea, el negativo y el positivo, traerlos a este rail con un cablecito, y desde este rail podemos alimentar todo lo que nosotros necesitemos. Podemos conectar toda esta cantidad de elementos y sacar de ahí energía para todo lo que queramos. Tiene arriba y tiene abajo también, exactamente lo mismo. Abajo tiene dos también. A veces podemos usar, por ejemplo, el negativo de arriba y el positivo de abajo para que nos quede con un orden más cómodo y que no nos queden tan juntos el positivo y el negativo. Pero bueno, en total son 4 rails que tenemos para trabajar con energía. Ya vienen con su marca de positivo y negativo. No sé si se llega a ver, ¿sí? Está medio gastado ya el protoboard. Pero bueno, la idea es esa. Nosotros de acá derivar al protoboard, y del protoboard hacemos estas conexiones. Esto sería como esta conexión, sería una de estas, ¿sí? O esta misma larga. Podemos conectar la cantidad que queramos. Lo mismo con el negativo. Después, lo que serían las señales, sí las vamos a conectar a cada una de las salidas. Ahí, ¿sí? Entonces, con estos 3 pines, que puede ser, no sé, el 3, el 4 y el 5, vamos a poder mover los servos que ya están alimentados a través del protoboard. Pueden hacer un empalme también, ¿sí? Ustedes pueden agarrar el cable, pelarlo. Fíjense, estos cables así, ¿sí? Estos son los cablecitos. Pero bueno, el cable lo podemos simplemente pelar y hacer un empalme, ¿sí? Y unir cables acá. Unir cables directamente con la mano. Le podemos poner un poquito de cinta para que no se toque con nada. Y hacer un empalme y va a funcionar perfectamente, ¿sí? Dependiendo del tipo de proyecto que queramos hacer, bueno, a veces simplemente con un par de cablecitos lo vamos a realizar. O a veces sí o sí vamos a necesitar un protoboard porque necesitamos hacer un montón de conexiones. Lo malo del protoboard es que da bastantes problemas con lo que son los falsos contactos. Así que bueno, eso yo les recomiendo que lo vayan teniendo en cuenta, porque a veces arman todo un proyecto y van a ver que no funciona, que tienen algún problema y mueven el cable, funciona, después deja de funcionar. Así que tienen que considerar con el protoboard ese detalle, ¿sí? De que tienen que fijarse que quede haciendo buen contacto, y si no, empalme, ¿sí? Eso no falla. El empalme siempre ustedes lo arman bien, y es más, si lo pueden soldar con un poquito de estaño, mejor, ¿sí? Si hacen soldaduras directamente, mejor, ¿sí? Pero bueno, quería mostrarles ese detalle del protoboard y que cómo podemos hacer derivaciones a más cosas. Y acá podríamos seguir sumando, podríamos poner un sensor de temperatura, un sensor de humedad, podríamos poner un relé. O sea, nosotros de acá del positivo y del negativo vamos a ir sacando diferentes cables para alimentar diferentes cosas, y lo que sería la salida de datos para darle las señales o leer las señales, ¿sí? Bien, por último, de este video inicial, quiero hablarle un poco sobre los botones o interruptores, ¿sí? Este es un botón que viene con el kit de Arduino, ¿sí? Pero bueno, tenemos diferentes tipos de botones. Pueden ser este tipo de botón, ¿sí? Bueno, este viene con otro encapsulado, ¿sí? Así, tac, esto se puede sacar y se le pone encima, ¿sí? Después tenemos otros tipos de botones, como por ejemplo estos tipos de botones, ¿sí? Estos son los que vienen en el panel frontal de la CPU, ¿sí? Y vienen de dos tipos. Vienen algunos que solamente se apretan y se sueltan solos. Y están este otro que uno lo aprieta y quedan apretados. Y uno lo puede volver a apretar y se puede soltar, ¿sí? Estos son más difíciles de conseguir, no son tan fáciles de conseguir. Vienen en algunos dispositivos, uno los puede sacar, desoldarlos y utilizarlos, ¿sí? En los paneles de frontales de los gabinetes vienen de los normales, de los que uno puede solamente apretar y ya vienen con su cablecito. Así que bueno, de ahí pueden sacar este tipo de botones. En el kit de Arduino les van a venir este tipo de botón, ¿sí? Pero hay un montón de tipos, ¿sí? Botones, hay un montón. Están también este tipo de botón. Este es más industrial, ¿sí? Esto es para algún tablero, ¿sí?
pero el funcionamiento interno de todos los botones es exactamente el mismo. Y se los voy a dibujar acá. ¿Sí? Ustedes van a tener internamente un contacto interrumpido y el botón, cuando ustedes lo apretan, ¿sí? Nosotros apretamos el botón, esto baja y lo que hace es cerrar el circuito. Cuando ustedes lo sueltan, vuelve a subir y queda de vuelta interrumpido el circuito. ¿Sí? Básicamente es como conectar o desconectar un cable. Nada más que en vez de conectar y desconectar un cable, tiene un sistemita para que lo podamos apretar y internamente trabaje de esta manera, ¿sí? En el caso de estos botones que traen 4 contactos, ¿sí? Básicamente este contacto lo que hace es seguir de largo por acá y este otro también sigue de largo por acá, que es lo mismo que decir algo así. O sea, a ver, así. ¿Sí? Es como si tuviéramos así. ¿Sí? Esto sería así. ¿Se entiende? O sea, es el mismo pin. El mismo pin que pasa de largo. Acá lo mismo. Cuando nosotros apretamos, el contacto se cierra entre estos dos. ¿Sí? Vienen así de fábrica. Pero bueno, nosotros vamos a usar solamente de un lado. El otro lado es si queremos pasar de un lado al otro del protoboard. Porque estos botones están preparados para enchufarse acá en el protoboard. ¿Sí? Se ponen acá en el riel central. ¿Sí? Entonces quedan separadas las pistas y podemos conectar tanto de este lado como de este lado para hacer la conexión, ¿sí? Así que bueno, este tipo de botones viene así. Este otro también viene de esta manera. Y este trae 6 contactos, porque trae un normal abierto y un normal cerrado. O sea, es como si tuviera... a ver, ¿cómo lo explico? Otro contacto acá arriba, ¿sí? Entonces, cuando vos soltás el botón, hace contacto en el de acá arriba. Cuando uno aprieta el botón, hace contacto en el de abajo. Esto, bueno, lo vamos a ver más adelante con los relés. Pero bueno, con los botones, la mayoría de los botones que vamos a usar solamente tienen 2 pines o 4, pero que son en realidad 2, solamente que pasan para el otro lado. ¿Se entiende? En el caso del otro botón que le mostré, que bueno, no sé dónde quedó, ya trae directamente solamente 2 pines, así que es así, este contacto, ¿sí? Este, bueno, tiene un poquito de cinta Kapton acá, pero bueno, le tengo soldados estos cablecitos. A ver si lo puedo sacar. Acá. Ahí está. Ahí está. ¿Ven? O sea, en el caso de este botón, solamente trae 2 contactos, que son esto así, ¿sí? Así que cuando yo aprieto el botón, lo que hace básicamente es unir estos 2 puntos eléctricamente. ¿Se entiende? Así que bueno, quería explicar esto del botón porque nosotros vamos a poder conectar botones al Arduino para diferentes funciones. Prender, apagar, ejecutar, iniciar una secuencia de pasos. Lo que nosotros queramos activar con el Arduino, vamos a usar uno de estos botones para activar, ¿sí? Nosotros en estas entradas de datos, salidas y entradas, porque estos pines numerados, no solamente son salidas que pueden alimentar algo, sino que pueden detectar si hay energía o no hay energía en uno de estos pines. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es traer energía al botón. Vamos a hacer así. Traemos energía eléctrica al botón, ¿sí? Y podemos conectar uno de estos pines, lo conectamos a este lado. Entonces, ¿qué sucede? Acá, mientras el botón está abierto, hay 0 voltios. ¿Sí? Hay 0 voltios. Pero en el momento que yo aprieto el botón, la energía pasa y ya no hay 0 voltios. Va a haber los 5 voltios. ¿Sí? Y el CPU, el microprocesador, va a poder detectar si están esos 5 voltios y ejecutar con eso las funciones que nosotros queramos. No sé, activar un sonido, prender una lámpara, mover un servo. O sea, si nosotros tenemos un servo conectado a otro pin,
lo podemos activar, desactivar, contar el tiempo, lo que nosotros queramos, ¿sí? De hecho, el botón reset también está conectado de esta manera. El botoncito este, que está acá, internamente está conectado también. Podemos tener así otro botón que está conectado al reset y está conectado al positivo o al negativo, depende de cómo esté configurado el botón. Pero en realidad cuando nosotros apretamos el botón reset, lo que hace es mandar una señal a un pin que tiene el procesador, que es el pin de reset, ¿sí? El pin de reset. Y ese pin de reset da la orden para que el integrado se apague y se vuelva a encender, ¿sí? Entonces, cuando nosotros apretamos el botón, estamos mandando, dejando pasar energía al CPU, y el CPU va a poder leer qué está pasando acá, ¿sí? Nosotros después lo vamos a ver en programación, cómo leer este pin. Entonces le vamos a decir que lo lea, y si descubre que hay energía, activa algo. Y cuando nosotros soltamos el botón, este voltaje vuelve a desaparecer a 0 voltios, ¿sí? Entonces deja de estar la energía y el botón ya pasa a estar desactivado. La CPU no lo va a leer que hay 0 voltios y ya va a dejar de ejecutar o va a ejecutar otra cosa, ¿sí? Ahora, es algo muy importante para todos los botones agregar una resistencia. ¿Por qué? Porque cuando yo levanto esto acá, este voltaje no vuelve a 0. Capaz que se queda queda una pequeña carga residual acá en el cable, que no sé, capaz que quedan 0,5 voltios. Queda una pequeña carga, ¿sí? Esto, al no estar conectado a ningún lado, va a tomar interferencias, y esta señal del botón va a empezar a flashear, va a empezar a alucinar. Va a notar a veces que está encendido, a veces que está apagado, a veces sí, a veces no. Entonces, para evitar ese problema, yo necesito que esto vuelva a 0, que se vaya a 0 voltios, que caiga esa energía, sí o sí, cuando yo suelto. Entonces, para eso necesitamos agregar una resistencia a tierra. Ahí. Bueno, lo voy a pintar con verde esto, ¿sí? Porque hasta acá está la resistencia, es la misma señal. Acá, ¿qué es lo que sucede? Esta resistencia, que yo les recomiendo que usen 1 kiloohmio, ¿sí? Cuando yo apriete el botón, cuando lo apriete, voy a tener los 5 voltios, y parte de esa energía, pero muy poquita, se va a empezar a drenar por acá. Se va a drenar, y se va a ir por la resistencia. Pero va a estar siempre llegando energía nueva. Así que estos 5 voltios se van a mantener, y el chip me los va a detectar. Ahora, en el momento que yo interrumpo esta energía, ¿sí? Esta energía residual que está acá se sigue cayendo por la resistencia, ¿sí? Se sigue, descarga esto y se viene a los 0 voltios, ¿sí? Esto se llama resistencia de pull down. O sea, tirar hacia abajo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que esa línea se caiga cuando nosotros soltamos el botón. Porque si no está esta resistencia, y capaz que acá nos queda un poquito de voltaje, nos queda, no sé, 1. Y ya ese 1 nos lo puede detectar el CPU como que está encendido. Entonces nosotros soltamos el botón y no detecta que soltamos el botón. O por ahí tarda un rato, o lo suelta, pero después queda que sí, que no, que sí, que no. Entonces, poniendo esta resistencia de pull down, hacemos que esto obligatoriamente caiga a 0. Y de esa manera el botón va a funcionar perfecto. Apretamos, activa. Soltamos, cae a 0. Entonces el CPU nunca se va a confundir, ¿sí? Porque esto también depende del largo del cable y otras circunstancias. Esto puede actuar como una antena y recibir interferencias del ambiente, así que haciendo falsos positivos, haciendo que esto suba de golpe un poquito y nos detecte ese voltaje el CPU, como que apretamos el botón sin querer. Así que bueno, con esta resistencia
vamos a evitar todos esos problemas y de esa manera vamos a hacer que funcione el botón correctamente. Así que, así como a los LED le tenemos que obligatoriamente poner una resistencia para proteger, tenemos que poner al botón una resistencia también para que funcione bien, para que caiga este voltaje y el botón trabaje correctamente. Es obligatorio. No pueden poner un botón sin una resistencia de pull down. Todos los botones de los dispositivos que ustedes conozcan, el botón de encendido de la computadora, el botón del celular, el botón de una pava eléctrica, todos los botones usan sí o sí una resistencia de pull down. Puede ser de 1 kiloohmio, puede ser de 10 kiloohmios, de 5, eso va a depender del fabricante, pero sí o sí la llevan, porque si no ese botón se volvería loco. No sabría, acá esta línea de datos se va a volver loco. Obviamente que siempre que estemos trabajando con microcontroladores, si nosotros tenemos un botón para prender una lamparita que no trabaja nada de digital, que solamente está conectada a la lamparita y listo, ahí no se pone una resistencia porque no hace falta, ¿sí? Pero en el caso de que estemos trabajando con un Arduino, con un microcontrolador, es obligatorio siempre poner esa resistencia de pull down. Y hay otra configuración que la vamos a ver un poquito más adelante, que es pull up, ¿sí? Que es al revés, la resistencia va al positivo y el botón va al negativo. Entonces acá hay 5 voltios todo el tiempo y cuando apretamos el botón, el voltaje cae a 0 y detectamos lo inverso, cuando no hay voltaje, en vez de detectar cuando hay, ¿sí? Sería algo así. Yo tengo acá, en vez del botón, ponemos acá la resistencia. Y acá en vez de la resistencia, ponemos el botón. Así. ¿Sí? Entonces, trabaja al revés. Esto sería, en vez de pull down, sería el pull up. O sea, tirar hacia arriba. ¿Sí? Se llama pull up porque esto también le ponemos un K acá. Entonces, esto funciona al revés ahora. Acá todo el tiempo va a haber 5 voltios. Porque a través de esta resistencia está pasando siempre un poquito de energía, un poquito, ¿sí? Y ese poquito llena y mantiene esta línea siempre con 5 voltios. Ahora, en el momento en que yo cortocircuito acá, ¿sí? Yo cortocircuito, al cerrar acá el circuito, estos 5 voltios se caen a 0. ¿Por qué? Porque toda la energía, la poquita energía que está pasando a través de la resistencia, en vez de venir para acá, se me viene para acá. Entonces se me viene a 0 esto. Es como si esto está conectado acá, ¿sí? Es como si esto tuviera en 0 voltios acá, porque está acá conectado al 0 volt. Entonces de esta manera, acá detecto cuando no hay energía. Va a cambiar el código que vamos a usar en el procesador para, en vez de detectar la presencia, detectemos la ausencia, ¿sí? Entonces cuando apretamos el botón, esta señal cae a 0 voltios y vamos a detectar que el botón fue presionado. Cuando nosotros soltamos el botón acá, ¿sí? Que se vuelve a separar, esta resistencia vuelve a cargar los 5 voltios, ¿sí? Vuelve a cargar los 5 voltios y queda de nuevo en modo de espera de que apretemos el botón. El 98% de los botones que se usan en informática trabajan de esta manera, ¿sí? Trabajan con pull up en vez de pull down, ¿sí? Ustedes cuando tienen el botón de power de la compu, el botón de power para funcionar cortocircuita con el chasis, con GND, con 0, ¿sí? Con 0 voltios. No, con este no, con este, ¿sí? Con 0 voltios. Así que bueno, estos también muy importantes son las dos configuraciones que podemos usar con los botones, ¿sí? Bien, con esto cerramos este video y vamos a empezar ya con el video de programación.